Muy bien, chicos, muy buenas tardes nuevamente. Darles la más cordial de las bienvenidas a esta nueva sesión del curso de oratoria de nuestro centro universitario UAM Valle de Teotihuacán. ¿Alguien me puede recordar de manera muy rápida y sencilla qué fue lo que estuvimos revisando la sesión pasada? Pues estuvimos hablando de que si la oratoria llevaba la verdad y la mentira, y creo que... Ok, fue más que nada esto, ¿no? Un poquito de definiciones, un poquito de saber cuál es lo contrario de la oratoria, que es la demagogia. Y la herramienta del orador, que es su cuerpo. Ok, herramientas del orador, por supuesto que su cuerpo, su voz, la forma en cómo respiramos, etcétera. ¿Hicieron la tarea del tema de la respiración? ¿Intentaron sentir cómo respiran cuando están acostados? Sí. Muy bien, perfecto. Y si no, síganlo haciendo. Recuerden que la respiración correcta de un orador es la respiración diafragmática. No tenemos que llenar los pulmones de aire y subir los hombros y sacar el pecho. Tenemos que llenar el estómago de aire. Ok. Ahora, ya tenemos ese concepto. Un poquito vamos a tratar quizá de retroceder. Díganme ustedes, ¿en dónde surge la oratoria? Grecia. En Grecia, puede ser. ¿En dónde más? En la propia escuela. En Grecia, en Sicilia. En Cilicia. En Sicilia. Ok. Muy bien, pues obviamente pues la oratoria surge en Grecia, es correcto, existían pues momentos importantes en donde se ocupaban algunos discursos, como pues en todas las culturas antiguas, ¿no? Por ahí, Francisco, si nos pudieras ayudar con tu micro, nos está haciendo un poquito de interferencia. Muchas gracias. Bien, entonces, obviamente en Grecia, en Roma, existía un poquito del principio de derecho, pero sobre todo yo quiero que más allá de los orígenes que ahorita voy a leerles, ustedes me digan si saben quién es considerado como el padre de la oratoria. Alguien lo tiene que tener presente, por ahí hay compañeros que estuvieron conmigo en el taller pasado de oratoria. Esto es un punto en el que... Marco pues, Tulio. no, fue un gran orador, pero no es considerado el padre de la oratoria. Demóstenes. A ver, ¿quién me dijo que Demóstenes? Yo, Jamie. Muy bien, Jamie, correcto. Ok, ustedes, gracias Jamie, agradecemos tu participación, pero de aquí en adelante ya no les digas, ¿ok? Bueno, Muy está bien. bien. Díganme en dónde han escuchado o en dónde han visto ustedes a un Demóstenes. El poderoso Hitler. Bueno, no, estamos con Demóstenes. Hitler fue un orador importante, digámoslo de alguna forma, aunque no utilizó la oratoria de la forma apropiada, pero sí es Don considerado Gato. un orador. Perfecto, Francisco, Don Gato. Hayamos escuchado un Demóstenes. ¿Y cuál es la característica del Demóstenes de Don Gato, chicos? Me recuerdo que es algo sabio. No puede ser que sea algo sabio. ¿Qué más podemos decir de Demóstenes? Todos vieron a Don Gato y su pandilla, supongo. Aunque era un poquito de mis tiempos, ustedes son como 5 años más jóvenes que yo, pero bueno, creo que todos conocemos a Don Gato y su pandilla.
Y ubicamos en esa serie de caricaturas a un personaje que es Demóstenes. Hasta ahí vamos ahorita. Y me dicen que Demóstenes era un tanto sabio. Pero ¿cuál era otra característica de Demóstenes dentro de la caricatura de Don Gato y su pandilla? ¿Alguien la Que tiene no guardaba. presente? Era como muy lento. O sea, como Ok. muy perezoso. Sí, creo que sí. Ajá. Que a veces reaccionaba como en cosas como que muy tontas. Ajá, pero ¿qué más? Era Era tartamudo. tartamudo. Era tartamudo, correcto. Ahí está el punto central del tema de Demóstenes. Porque el Demóstenes de Don Gato y su pandilla es un homenaje al Demóstenes, padre de la oratoria. Y aquí ustedes me van a decir o se van a preguntar, bueno, si era un homenaje, ¿cómo es entonces que Demóstenes de Don Gato y su pandilla era tartamudo, contrario a lo que pudiéramos pensar del Demóstenes de la Grecia antigua, que es considerado el padre de la oratoria? Pues bien, bueno, aquí viene un punto fundamental. El Demóstenes de la oratoria antigua, el Demóstenes de la antigua Grecia, era precisamente tartamudo. ¿Ok? Así como el Demóstenes de Don Gato y su pandilla. Y es aquí de donde tenemos que partir para motivar nuestra participación en la oratoria. Levánteme la mano, ¿quién de ustedes es tartamudo? Nadie. Nadie aquí es tartamudo. Entonces, si Demóstenes llegó a ser el padre de la oratoria siendo tartamudo, pues nosotros podemos ser buenos oradores porque ni siquiera somos tartamudos. Tenemos muchas más herramientas que el Demóstenes de la Grecia antigua. ¿Sí? Entonces podemos llegar a ser igual o mejor que él. Él fue tartamudo, vivió en una época complicada. Hubo momentos en los que él quiso levantar la voz, en donde él quiso hablar por aquellos que no tenían voz, pero no podía porque era tartamudo. Entonces la gente se burlaba de él, pero él, a través de la constancia, del esfuerzo, había algunos ejercicios que él realizaba, en donde se llenaba la piedra de bocas, la boca de piedras, perdón, y él hacía sus ejercicios para poder desenvolver la lengua y el aparato bucal de forma correcta. Incluso hay algunas crónicas que relatan que con una espada, yo supongo que como la antigua y muy conocida y tradicional técnica de lápiz, Demóstenes se metía la espada en la boca. Obviamente, si él cometía un error, si de repente la lengua la pasaba cerca del filo de la espada, pues podía quedarse sin lengua, ¿no? Pero es símbolo de la constancia, es símbolo de que si practicamos reiteradamente la oratoria, entonces podemos convertirnos en los mejores oradores. ¿Estamos de acuerdo? Pues ese es el tema fundamental de hoy. Demóstenes como padre de la oratoria. Y pues bueno, que aún siendo tartamudo, llegó a ser considerado como el padre de la oratoria. Ahora bien, yo sé que de repente la clase de oratoria podría hacérseles aburrida, yo lo comprendo. Sin embargo, pues a final de cuentas, ¿cuál dijimos que era la clave para ser un gran orador? Leer. Leer. Leer, leer y leer, ¿correcto? Entonces, pues me voy a permitir leerles pues una parte de Demóstenes, un poco de Demóstenes, que no son discursos de Demóstenes, sino más bien es parte de la historia de lo que pasaba en la Grecia en donde vivía Demóstenes. De tal manera que, pues bueno, quiero que pongan mucha atención, porque este va a ser parte del ejercicio de hoy. La vez pasada comenzamos a hacerlo, quedamos que en su glosario iban ustedes a escribir lo que era demagogia. Hoy quiero que escuchen atentamente la lectura que voy a realizar
que se llama propiamente Estudio Preliminar y que es del libro de discursos de Demóstenes. Lo voy a leer y ustedes van a anotar en su cuaderno las palabras que ustedes crean que son más complicadas, aquellas que desconocen, aquellas que les parecen distintas, que no ubican, las van a anotar para posteriormente buscarlas en el diccionario. ¿Ok? Y con ello vamos a comenzar a construir discursos. Ahora bien, la oratoria en la Grecia antigua era más conocida como retórica. ¿Qué quiere decir retórica? Bueno, la retórica es el arte de hablar de una forma elegante. Lo vamos a dejar de esa forma para que ustedes puedan asimilarlo. La retórica es el arte de hablar de una forma elegante. De tal forma que ahorita en la lectura de Demóstenes encontrarán ustedes quizá una lectura distinta, con palabras que quizá desconocen, pero que van a ir haciendo un poco la lectura elegante. Posteriormente, con las palabras que vamos a hacer, que ahorita ustedes van a notar que desconocen y que van a buscar su significado, vamos a tratar de construir un discurso. Así que les pido que pongan mucha atención y que, bueno, además de conocer un poquito el contexto en el que vivía Demóstenes, pues la lectura nos sirva para conocer nuevas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Ok, comenzamos. Entonces, tomado del libro Discursos de Demóstenes, comenzaremos con la lectura del estudio preliminar. La prolongada guerra de Peloponeso privó de su flota y de su imperio a una Atenas sumamente empobrecida en hombres y en recursos. Mas no tardó mucho la ciudad en levantar cabeza. El estratega Conón, que había escapado al desastre de Egospótamos y no había querido someterse a Esparta, se pasó al servicio de Persa y siguió hostilizando la flota lacedemonia. Atenas, Corintio y Tebas, sostenidas por el oro del gran rey, formaron una coalición contra Esparta, que se vio obligada a llamar de Asia a Gelasio y a su ejército, a abandonar a los griegos de las colonias asiáticas y a firmar la paz con Antálcidas. Las discordias de los griegos convirtieron a Persia, el coloso de pies de barro, en árbitro de la situación. Tebas se salió con Atenas, que tejió en 377 a.C. su segunda confederación marítima, más liberal y flexible que la primera. El ejército espartano, invencible durante mucho tiempo, supo que la derrota en Leuctra y Mantinea. Con el apoyo de Persia se consagró la efímera hegemonía tebana. No tardó en encarar graves dificultades la nueva confederación marítima de Atenas. Rodas, Quíos, Bizancio. Las principales ciudades se sublevaron. Atenas tuvo que resignarse a su pérdida. Tal es la poco halagueña situación de Atenas al empezar a apuntar contra ella la amenaza macedónica. Los juegos intelectuales de los sofistas, para quienes no hay nada sagrado, la derrota, la desmoralización causada por las contiendas siempre renacientes entre los estados griegos, así como los males que aquejan a la sociedad, enriquecimiento excesivo de algunos y empobrecimiento de la masa. Todo eso mina y disgrega el patriotismo. El ejército ateniense, formado exclusivamente por ciudadanos durante el siglo anterior, está integrado ahora sobre todo por mercenarios extranjeros. Para colmo, hacia el 355, el hombre más influyente en política es Éubulo, íntegro y excelente financiero, pero partidario de la paz y del acercamiento con Macedonia. Filipo II, primer regente y después rey de Macedonia, conoce bien a los que van a ser sus adversarios. De los 14 a los 16 años, vivió como rehén de los griegos en Tebas, al lado de Pelopidas y de Epaminondas. Reorganizó su reino.
Cuando en 356 estalle la guerra sagrada que divide a toda Grecia en dos campos antagónicos, dispone de un tesoro bien provisto y de un aguerrido ejército de 30,000 hombres. Va a comenzar el duelo que enfrentará a Demóstenes con Filipo durante casi 20 años. Filipo se apodera de las ciudades tracias que aún poseía Atenas. Ataca a Olinto, su aliada, y la conquista. Interviene también en la Grecia central contra los focenses, sacrílegos, que han echado mano de las riquezas del santuario pítico, y a quienes sostienen los atenienses contra tébanos y tesalios. En 346, Demóstenes no tiene más remedio que reasignarse a la paz de Filócrates, por la cual renunciaba su ciudad a Anfípolis, Potidea y Cardia. Una embajada ateniense, de la que forma parte Demóstenes y Esquines, se dirige a la corte de Filipo, a fin de recibir su juramento y el de sus aliados. El monarca da largas al asunto. Le conviene retardarlo para sacar, mientras tanto, todo el provecho posible. Como parece que entró en su juego alguno de los 10 embajadores, se entablará en proceso en 343 en la embajada. En 340 se apodera Filipo de algunas naves comerciales atenienses. Nuevamente se desencadenan las hostilidades. El macedón sitia a Bizancio, lugar clave en los estrechos. Atenas envía a Ofoción a la cabeza de la flota, y Filipo no tiene más remedio que levantar el sitio. Pero va a ser otra vez Delfos el centro de acontecimientos que favorecen los designios del monarca. Esquines logra que los miembros de la Anfictionía condenen a los locrios de Anfisa, vecinos de Delfos, acusados de haber cultivado el valle consagrado a Apolo. Se desata una nueva guerra sagrada, y Filipo, que forma parte de la Anfictionía, se aprovecha para invadir con sus huestes la Grecia central a título de brazo secular del dios Delfos. Se apodera de la ciudad focense de Elatea a 3 jornadas de la frontera ática. La conmoción en Atenas es inmensa. Demóstenes convence a su pueblo de que se tomen medidas de urgencia y persuade a los tebanos de que se alíen con los atenienses para defender juntos la causa de la libertad. No se puede, empero, luchar contra el destino, y en el 338 la falange macedónica aplasta en Queronea a atenienses y tébanos. Es el fin de la Grecia libre. Filipo se convierte en jefe de la Confederación Pahelénica, constituida en Corinto, y prepara la gran expedición contra los persas, que será la réplica histórica a las acometidas de Darío y de Jerjes contra la Helade. Ya había atravesado el ejército macedónico el Helesponto y acampado en la Troade cuando fue asesinado Filipo en 360 por un noble macedonio. Le sucede su hijo Alejandro, de 20 años, dispuesto a continuar la empresa, pero antes tiene que enfrentarse con una revuelta en Grecia. La reprime con celeridad y para que sirva de escarmiento destruye la ciudad de Tebas. Después se embarca rumbo al Asia, dejando a Antipatro el gobierno de Macedonia y la vigilancia de Grecia. Tiene lugar en los años siguientes la conocida epopeya del nuevo Aquiles. La victoria de Gránico sobre Darío III Codomano abre al macedonio toda el Asia Menor. En Isos, a la entrada de Siria, derrota de nuevo al ejército persa, la familia y los tesoros de Darío caen en manos del vencedor que conquista Fenicia. Después se encamina a Egipto, donde funda Alejandría. Una tercera victoria decisiva, la de Arbela, consuma la ruina del imperio persa. Alejandro entra en las capitales de Babilonia y de Susa. Darío es asesinado en la huida por uno de sus sátrapas. Alejandro prosigue su marcha triunfal hasta los límites orientales del imperio. Ya en las fronteras de la India se va apremiando a regresar. En 323 fallece en Babilonia a los 33 años de edad.
En 13 años de reinado ha conquistado para el helenismo el inmenso imperio asiático de los aquemenidas. Al enterarse los griegos de la muerte de Alejandro, hicieron lo mismo que a la muerte de Filipo. Se sublevaron porque aún no estaban maduros para la servidumbre. Esta es la guerra, Lamia o Lamiaca, en el curso de la cual el gobernador Antipatro llegó a verse bloqueado en la ciudad de Lamia, mas no tardó en volver a tomar la delantera y en someter a Atenas. Los oradores patriotas, Demóstenes, Hipérides e Emireo, que habían soliviantado al pueblo, debían perecer. Antes de pasar a ocuparnos de Demóstenes, conviene que hagamos referencia a una circunstancia política de la antigua Grecia, que ha condicionado en nuestros tiempos la apreciación del orador como hombre público. Hecho fundamental de la historia griega, en los siglos que van desde Homero hasta Alejandro en la polis, considerada como la forma definitiva de la vida del Estado y del espíritu. Esta estructura, multiforme como la variedad individual del paisaje griego, había desplegado toda la riqueza de vida interior y exterior de los pueblos helénicos. Y cuando después del despertar de una comunidad espiritual pahelénica, la evolución operada en el campo estatal condujo el agrupamiento de las unidades pequeñas en estructuras federativas. La existencia independiente del Estado-ciudad siguió siendo el límite ante el que tarde o temprano tenían que estrellarse las nuevas necesidades. El problema de la estructura de la polis ya no se acalló nunca desde su primera transgresión por la política imperial ateniense bajo Pericles, que degradó a los confederados al plano de simples súbditos. La hegemonía espartana, al recorrer la herencia del poder ateniense después de su triunfo en la guerra de Peloponeso, hubo de asentar su prepotencia sobre el reconocimiento formal de la autonomía en las distintas ciudades. Este régimen fue confirmado también en la paz sellada en Antálcidas, después de la insurrección de los estados griegos contra los triunfadores espartanos en la llamada Guerra de Corinto. Es cierto que, para Esparta, la fórmula de la autonomía de los estados griegos era también el medio de impedir la formación de una contraalianza bajo la dirección de otro estado. Pero cuando tiró demasiado de la cuerda y atentó contra la libertad de los distintos estados, el resultado fue el derrocamiento de la dominación espartana. Desde entonces, ya no pudo imponerse de forma decisiva la supremacía de ningún estado, solo dentro del sistema estatal griego. Dicho en otros términos, el abandono del Estado autónomo de la polis era algo tan incompatible con la mentalidad política de los griegos, como lo ha sido hasta hoy prácticamente con la nuestra, la renuncia al principio de los estados nacionales para abrazar formas estatales más amplias. La imagen de Demóstenes ha estado sujeta en el curso del tiempo a cambios de juicio que tienen también su interés histórico. Para los siglos que siguieron a su resurrección en la época del Renacimiento, Demóstenes fue el hombre que despertó a los griegos a la libertad contra sus opresores. El cardenal Besarión hizo publicar en latín en 1470 la primera Olíntica para excitar a la lucha contra los turcos. Friedrich Jacob tradujo a Demóstenes al alemán en tiempo de las invasiones napoleónicas, para avivar la llama del entusiasmo entre sus compatriotas. Uno de los últimos ejemplos de esta serie sería el Demóstenes, del francés Clemenceau, poco después de la Primera Guerra Mundial, el que siguió en dirección diametralmente opuesta el libro de Engelbert, Drerup aus einer alter Advocatenrepublik. La veneración por el insigne orador griego se dio el paso en la centuria pasada a un nuevo tipo de pensamiento histórico. Nos ha hecho ver que una subyacente ley del desenvolvimiento iba alejando a los griegos del antiguo y limitado estado-ciudad y los empujaba hacia el imperio universal de Alejandro y hacia la cultura también universal del helenismo.
Contemplada en esta nueva y vasta perspectiva, la figura de Demóstenes se ve reducida a un pequeño obstáculo en el curso de un proceso histórico ineludible. El descubrimiento del helenismo por Droysen trastornó la tradicional idea de la historia griega. A consecuencia de ello, será juzgada desde nuevos horizontes la actividad política de Demóstenes. La última lucha de los griegos por su libertad se convierte en un episodio insignificante comparado con las perspectivas mundiales que la gesta de Alejandro abrió a la influencia griega. Y Demóstenes pasa a un segundo plano con relación a aquellos que saludaron a Filipo como iniciador de una nueva época. A partir de la nueva interpretación, común a casi todos los historiadores del siglo XIX, ya no podrá considerarse el gran orador griego como el punto focal de una época, durante la cual osciló violentamente el péndulo desde el porfiado regionalismo de una gente arraigada de antaño, hasta un universalismo que arrasaba las barreras nacionales. Pero el hecho de que la historia decidiese en contra de Demóstenes no invalida ni disminuye nuestro interés por el espíritu que le llevó a resistir a las fuerzas de sus tiempos. La historia de Demóstenes es algo más que la biografía de cualquier mero hombre de partido. Encarna un destino de significación universal. La caída de la polis, que había sido la forma típica del Estado griego a lo largo de su periodo clásico, hubiese hecho ya inevitable que la vetusta y altamente desarrollada unidad de la vida griega, manifiesta en la polis, se disolviera en el cosmopolitismo del gran imperio. El fruto estaba en sazón y pronto a desprenderse. Este proceso puede procederle del todo orgánico al historiador moderno, pero para quienes lo sufrieron en su vida cotidiana constituyó un acto de inaudita violencia contra el modo de ser moral y espiritual de la civilización helénica. La lucha de Demóstenes constituye uno de los aspectos más salientes de esta tremenda crisis, y resultaría falso negar la grandeza histórica de esa lucha a muerte por mantener la polis, la ciudad-estado, tan solo porque el buen juicio nos demuestre a posteriori que no tenía remedio. En realidad, la pregunta que debemos hacernos es si la vida y la lucha de Demóstenes tuvieron un verdadero acento trágico o si fueron un juego de sombras. La respuesta dependerá de otras dos interrogaciones. Si los valores por los que combatía tuvieron densa realidad histórica o fueron ilusorios. Y si él luchó esta lucha al servicio de una convicción o si recurrió a astucias abogadescas, movido por ambiciones o ventajas personales. Ambos problemas han encontrado ya la respuesta. Y Demóstenes, a quien incumbió el cometido de dar testimonio de la soberbia tradición de su ciudad en la hora del crepúsculo, se ha convertido en la historia del pueblo griego en una figura prócer, aureolada de auténtica estrategia. Así como para los griegos era Homero el poeta por antonomasia, así para la tardía antigüedad fue Demóstenes simplemente el orador. La fama de que gozó en aquella remota época explica que sean tan abundantes las fuentes para su estudio. Los alejandrinos no trabajaron científicamente ni sobre él ni sobre los demás oradores griegos, pero los tenían en su biblioteca, y Calímaco compiló su catálogo. En la época imperial comenzó un estudio intenso de Demóstenes, como lo atestiguan los nombres de Didimo, Dionisio de Halicarnaso y Cecilio. Los papiros nos han conservado fragmentos bastante extensos del comentario integral de Dídimo, gramático de la época de Augusto, a las Filípicas, abundante en valiosas noticias históricas. Los aticistas, de estrecha observancia que preferían a Lisias, no lograron imponer su criterio, y a partir del siglo I de nuestra era, encontramos ya siempre a Demóstenes en la posición
indiscutida de máximo orador del mundo antiguo. Poco después se inician los esfuerzos por comprender y utilizar lingüísticamente sus discursos. Además de las biografías de los oradores del pseudo Plutarco y de los dos escritos de Dionisio de Helicarnaso, tenemos la biografía de Plutarco, una del retor libano de los argumentos, hipótesis, de cada discurso, otra de Sósimo y otra anónima. Disponemos también de los 3 artículos del Sudas y de restos de comentarios antiguos. A mayor abundamiento, casi todo el contenido de los discursos de Demóstenes es material biográfico, y al igual que los de sus adversarios, Esquines, Epiredes y Dinarco, tienen particular importancia para configurar la imagen del hombre. A Demóstenes le cabe el privilegio de ser la primera persona de la antigüedad acerca de cuya juventud poseemos una detallada información. Esto se debe, en parte, al hecho de haber vivido en una época en la que el espíritu griego había empezado a interesarse por el desarrollo de la carrera de los hombres importantes y allegaba datos al respecto. Pero se debe, en mucha mayor medida, a la circunstancia de que tan pronto como estuvo en edad de hacerlo, tuvo que acudir Demóstenes ante el tribunal para demandar a sus tutores por malversación de su patrimonio, y hubo de escribir a los 20 años una serie de discursos que nos han transmitido junto con los discursos forenses y políticos de los años posteriores. Tenemos, pues, en Demóstenes a un hombre del mundo antiguo a quien nos es dado conocer no meramente como a un héroe de alguna más bien ficticia biografía escolástica, apañada a siglos de su muerte, sino como una persona real cuya vida discurrió en un ambiente real. Este es el contexto histórico. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Digo, es complejo, la verdad me está haciendo difícil un poquito leer el tema de los nombres de la Grecia antigua, pero bueno, finalmente es como lo decía, siempre vamos aprendiendo un poquito más, siempre vamos dándonos cuenta pues de cómo pues cada día obtenemos un nuevo aprendizaje. ¿Quieren que dejemos hasta aquí la lectura? Este es como el contexto histórico más o menos de cómo vivió Demóstenes, y a continuación viene un poquito más la vida de Demóstenes. ¿Quieren que lo dejemos hasta aquí y continuemos con el siguiente tema? ¿O continuamos con un poco de más lectura? Creo que deberíamos dejarlo aquí. Muy bien. Correcto, Fabe. Pues bueno, ha hablado Fabe en torno de todos ustedes. Aquí viene algo importante para cerrar con este comentario pues de Demóstenes. Ahorita les he dicho a ustedes, Fabe se ha atrevido a hablar por todos. Fabe ha dicho, hasta aquí le dejamos. De eso se trata la oratoria, de poder nosotros hablar por los demás, por aquellos que no pueden o que no quieren hablar. ¿Correcto? Para representar. Y la historia de Demóstenes hoy nos muestra algo importante. Demóstenes es un parteaguas, porque la lectura ya nos lo decía, de repente Atenas no quiere o no sabe si entrar o no entrar al conflicto. Y Demóstenes les convence y dice, vamos a defender la ciudad. Y hace 8 días, ya hilando un poquito esta primera parte con la segunda, hace 8 días decíamos algo importante. ¿Ustedes se acuerdan que hablábamos de lo que eran las estatuas? ¿O que hablábamos de estatuas? ¿Sí lo recuerdan? Sí, ¿Y qué decíamos sobre las estatuas? toda estatua debe ser hecha por un hombre que se la gana a través de la oratoria. Correcto.
Así es. Quisiera recordar esta frase que estudiamos la sesión pasada, pero que quizá no profundizamos. Es de una persona, de un reconocido personaje que se llama Azorín y que dice, hemos dicho que ese sujeto escribió muchos libros. Sí, sí, ándense ustedes con libros. Los libros no sirven para nada en tanto que no se puedan pronunciar discursos. El hombre de la estatua y que no haya sido orador, ¿se concibe un hombre que no tenga estatua y que no haya sido orador? ¿Cómo un hombre que no haya sido orador puede tener una estatua? Horror nos causa el pensarlo. Un hombre que no es capaz de hablar en público 1 hora seguida, ¿qué derecho puede tener a que se le inmortalice en una efigie de bronce? Los oradores son líderes, como Demóstenes, y los oradores convencen a sus pueblos de que hagan algo para poder sobresalir, para ser mejores, para quitarse el yugo opresor de los conquistadores. ¿Correcto? Por eso, la figura de Demóstenes es tan importante en la oratoria, porque ya nos lo dice el libro en este comentario preliminar, pero el hombre que consigue mover las masas en favor de su pueblo, en favor de una causa justa, ese hombre es un líder y ese hombre, por tanto, es un orador. Y así tenemos que ser todos. Por eso estamos en este taller. Porque si somos oradores, entonces seremos líderes y eso va a hacer que seamos los mejores contadores, los mejores psicólogos, los mejores licenciados en informática, los mejores ingenieros en computación, los mejores abogados, los mejores turistólogos y los mejores en lo que estamos haciendo. ¿Correcto? Muy bien. Compártanme algunas palabras quizá que ustedes hayan identificado que no conocían en su vocabulario. Yo puse varias, una de ellas son Antonomasia. como Antonomasia, correcto. Muy bien, Miguel. acometidas, epopeya, Muy bien. sublimentado, Gracias, Miguel. Francisco. Sublevaron. Ok. Sí, de hecho, antonomasia, halagueña, algo así, creo que sí era halagueña. Muy bien. Digo, yo se los comparto con mucha confianza. Por la dificultad del texto, quizá ustedes hayan escrito alguna palabra que tenga que ver con el lugar de nacimiento de un grupo de personas o a lo mejor incluso con un nombre. Está bien, no se preocupen, Sí. búsquenla en el diccionario. Y también, pues, algunas otras palabras que quizá ocupamos hoy, pero que no son tan comunes, como antonomasia, por ejemplo, como sublevación, etcétera. Hay que buscar, con todo ello, los significados de esas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a tratar de construir un discurso con esas palabras. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, voy a tratar de ponerme un poquito de pie. Espero que vea. Ok, creo que sí. Bien. Vamos a ver ahora un poquito de lo que son las posturas dentro de la oratoria. ¿Ok? Ya decíamos desde la sesión pasada, pues que al orador lo compone su cuerpo, que el orador es una persona, que el orador tiene voz, que el orador tiene que saber respirar y que al orador le acompañan algunos otros elementos como sus manos, como su forma corporal, como la forma en que deben pararse, en fin, algunas otras situaciones, ¿no?
tenemos entonces nosotros algo a lo que llamaremos ademanes. ¿Qué son los ademanes? ¿Alguien tiene alguna idea de qué son los ademanes? Son los gestos que se tienden a repetir. Son los movimientos de las manos, ¿no? Correcto, muy bien. El Son término... expresiones. Sí, dime, Francisco. Sí, que eran expresiones, un movimiento de las manos, y eso así como lo dijeron. Ok, muy bien. Los ademanes se definen como un término procedente de un vocablo del árabe clásico que hacía referencia a una garantía de tipo legal. Cuando una persona trataba de reemplazar dicha garantía, apelaba a promesas o juramentos acompañados por gestos ampulosos. De este modo, el sentido de ademán fue cambiando hasta asociarse a los movimientos que realiza un individuo para transmitir un mensaje o dar a entender algo. ¿Qué es lo que nos dice esta definición? Que los árabes, cuando trataban de reemplazar alguna garantía de tipo legal, apelaban a promesas o juramentos acompañados por gestos ampulosos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, cuando queremos pedir algo, quizá de más niños, o cuando éramos niños, o los niños, ¿qué es lo que hacen cuando le quieren pedir algo a su mamá? Lo señalábamos. Ok, muy bien. Lo señalamos, pedimos algo, ¿no? Y de repente cuando nos decían, a ver, dinos qué es, pero es que no te entiendo, pues entonces señalábamos con mayor fuerza o sea, o brincábamos o nos acercábamos más, o cuando de repente estamos lejos y no podemos hablar y le decimos a alguien, pásame eso de ahí, el que se lee, el libro, ¿no? Todos esos son los ademanes. Cuando nosotros queremos que nuestro mensaje quede más claro o nos demos a entender de una mejor manera, entonces realizamos ademanes. Y nos dice que las características de los ademanes son que caen naturalmente sobre el cuerpo. Bien, hace 8 días les mostraba mi libro sobre cómo aprender a declamar sin maestro. Voy a elegir un poema. Ok. Ustedes si tienen poemas en su casa, si tienen algún libro, pueden hacer estas prácticas. Todo lo que aquí realizamos, obviamente tendrían ustedes que practicarlo en la semana. Recuerden que además de que un orador se hace leyendo, ¿de qué otra forma se hace? Expresándose. Les dije hace 8 días, o no recuerdo en qué sesión, pero les decía, a caminar aprendemos caminando. Practicando. Exactamente, un orador, pues vamos a hablar, vamos a tener que aprender hablando. ¿Ok? Pongan atención en esta parte. De repente yo siempre he considerado que quizás soy un buen orador, pero no un buen poeta, ¿verdad? Porque soy orador, no poeta. Pero bueno, algo tiene que ver y ahorita vamos a diferenciar un poquito lo que es la poesía de lo que es la oratoria, ¿ok? Romance de la Guardia Civil Española, de Federico García Lorca. Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos, por donde animan ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan, si quieren pasan y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas.
Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con las guindas en conserva. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa. En la noche, platinoche, noche que noche nochera. La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate, con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domecq con 3 sultanes de Persia. La media luna soñaba en éxtasis de cigüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan las bailarinas sin caderas. Agua y sombra, sombra y agua, por Jerez de la frontera. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas. Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Dejadla lejos del mar, sin peines para sus henchas. Avanzan de 2 en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de 2 en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de espuelas. ¿Se fijaron un poquito en los ademanes? Sí, ¿Y cómo son Sí. los ademanes? ¿Cómo los sintieron? Cada que daba como un adjetivo lo trataba de representar las manos. ¿Qué más sintieron? Es como ¿Qué más recalcar. vieron? Es decir, ¿cómo vieron? Mejor la ustedes? explicación, a pesar de que la estaba leyendo. ¿Mandé? Como la estabas leyendo y estabas expresando, se entendía un poco más, estaba más claro. Ok, pero céntrense en los ademanes. ¿Cómo los vieron? muy expresivo. Muy expresivos. ¿A qué te refieres con expresivos, compañera? Pues como ya le habían dicho que resaltaba en lo que quería decir o lo que estaba leyendo. Ok, pero yo lo que quise intentar hacer era que ustedes vieran que mis ademanes eran diferentes, eran muy bruscos. Sí, movía las manos de forma muy rápida y trataba de explicar. Y les digo, de repente no se me da mucho la poesía, pero en la poesía los ademanes son muchos más rápidos. Los ademanes son bruscos, los ademanes, es decir, en la poesía incluso, si quiero tirarme al suelo, puedo hacerlo. Eso es la poesía. O esos son los ademanes en la poesía. La poesía quizás se desprenda de la oratoria, pero la oratoria es quizá la parte seria de la palabra y quizá la poesía sea la parte sentimental de la palabra. ¿Ok? De tal manera que en oratoria los ademanes son todo lo contrario a lo que yo hice como poesía. Los ademanes ya no son bruscos, los ademanes
nos dice que una característica principal de los ademanes es que caen naturalmente sobre el cuerpo. Es algo natural que nosotros tenemos que hacer. Nos dice también que los ademanes tienen como finalidad subrayar la expresión del orador. Alguien decía, quedó como que un poco más claro, además de cómo lo ibas leyendo, cómo lo ibas pues explicando, ¿no? El tratar de que nosotros lo entendiéramos de mejor manera. Ahora, los ademanes, ¿cómo deben de ser? En oratoria, los ademanes deben de ser curvos y elegantes. Algo que sea elegante, fino, discreto. ¿Sí? Los ademanes deben de ser mesurados, controlados y con soltura. Y nos dice también que mientras menos ademanes haya, el discurso es más solemne. Más adelante vamos a ver un poquito los tipos de discursos. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes acaban algunos de salir quizá de la preparatoria. Y en su momento, a lo mejor en esta ocasión no, a lo mejor sí, no sé cómo fue su ceremonia, pero de repente se suele elegir a un compañero que realice el discurso de generación al final del ciclo y en la ceremonia de entrega de documentos. Y entonces, el compañero que le toca hablar en representación de todos dice, estimados compañeros, yo me siento contento y triste a la vez porque pasamos tanto tiempo en estas aulas y conviviendo durante 3 años con ustedes, y nuestros maestros fueron la semilla que hoy han de dar fruto a través de nosotros. Y estoy haciendo como que ademanes más remarcados. No tan angulosos como los de la poesía, pero es un discurso no tan solemne. En cambio, hay algunos discursos que son discursos funerarios, cuando una persona muere. ¿Y cómo podemos dar un discurso en ese sentido? Ah, bueno, pues entonces decimos, pues, queridos amigos, hoy nos despedimos de Juanito, fue un gran compañero, vivimos cosas, experiencias muy buenas con Juanito. Recordamos aquella aventura cuando salimos de viaje y fuimos al mar y él no quería meterse en las olas que aquel momento se estaban suscitando porque él las creía peligrosas. Él siempre fue un hombre cauto. ¿Se dan cuenta cómo no hago ademanes? Porque nos dice que los ademanes, mientras menos hagamos ademanes, es porque el discurso es aún más solemne. Y entre más ademanes hagamos, pues el discurso es menos solemne. Nos dice también que los ademanes deben de ser armónicos. Es decir, si yo hablo de la fuerza de la palabra, entonces tengo que acompañar la palabra fuerza con mi puño al frente. Porque no voy a decir, la fuerza de la palabra es muy importante, porque entonces ya pasó. Debemos de encontrar el momento indicado para que nuestra palabra, lo que nosotros digamos, sea acompañada en el momento justo con el ademán que nosotros necesitamos. Y nos dice también que los ademanes deben de ser naturales y libres. No vamos a forzarlos. Y aquí hay algo importante. Ustedes ahorita me están viendo. Ustedes podrán ver todos los videos de oratoria que ustedes quieran. Pero desde ahora lo indico y les pido, no copien los ademanes de otros oradores. Ustedes tendrán su estilo propio. De repente alguien me decía que yo nada más movía una mano
y la otra la dejaba quieta. Pero bueno, finalmente es mi estilo. Finalmente es como yo me siento cómodo. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? No por el momento. No, ninguna. Ahora, voy a tratar de ejemplificar algunos ademanes con los que ustedes más adelante podrán acompañar su discurso. ¿Cómo vamos a hacer el ademán de una afirmación? Levantamos, alzamos la mano al frente, quizás señalando un tanto con un ángulo hacia arriba, y podemos decir, estoy convencido que leer, leer y leer nos va a ayudar a ser mejores oradores. Estoy afirmando. ¿Ok? Siguiente ademán. Interrogación. La interrogación la podemos hacer con la mano señalando hacia arriba, o la podemos hacer así como que con la mano abierta, preguntándonos, ¿no? ¿Ustedes están seguros que con la fuerza de la palabra podemos ser mejores cada día? ¿Están seguros que a través de los ademanes podemos reforzar nuestras ideas? De esa forma podemos nosotros hacer una interrogación. La negación, obviamente, eso es muy fácil. Yo no quiero participar del concurso de oratoria. Movemos nuestro dedo y decimos que no. Otro ademán que podemos hacer es una acusación. Cuando hacemos una acusación, hacemos un señalamiento. Señalamos y decimos, ustedes son los responsables de que el ciclo escolar no se lleve a cabo de forma presencial. Estoy acusando. Después, incrementar o aumentar también. Es un gesto que podemos hacer con la mano. Aumentar o incrementar. Darles a incrementar su rendimiento escolar. Tenemos que ir hacia arriba en cuanto a calificaciones. ¿Ok? Aumentar o incrementar. Pequeño o poco, pues obviamente, creo que necesitamos solamente un poco de lectura para poder comprender la vida de Demóstenes. Era joven, quizá era poco experimentado, pero estamos haciendo esta seña de poquito, una pizca. Después, lucha o combate. ¿Cómo habrá sido Demóstenes en aquel momento y qué les habrá dicho a sus conciudadanos de la polis? Este es el momento de luchar. Vamos con fuerza, con determinación. Tenemos que salir adelante y hacer frente a nuestros adversarios. Es así, el puño cerrado, como vamos a mostrar esa parte de fuerza o combate. Y después triunfo o victoria, también puede ser con el puño cerrado, y levantarlo y decir, ganamos, sí se pudo, logramos concluir nuestra universidad, logramos quedarnos en la UAM. O algunos otros, pues pueden hacer esta señal, saldremos victoriosos, sí se puede. La diferencia, quizá vamos con este tema de triunfo o victoria, la diferencia entre el puño cerrado o esta V, pues es prácticamente el estilo de los oradores. Para algún orador se le hizo fácil acompañar con esta señal, el decir triunfo o victoria, y a otro simplemente creyó que con la mano cerrada iba a significar ese triunfo o victoria. Por eso le digo, cada orador tendrá su propio estilo y cada orador tendrá sus propios ademanes. Esto que estamos revisando, pues es para que ustedes tengan una idea, pero pues más adelante
esperemos que pues ustedes tengan su propio estilo, ¿no? Después viene otro ademán que significa unión o unidad. Estamos juntos en esta batalla. Tanto padres de familia como alumnos y profesores tenemos que demostrar que estamos capacitados para sacar adelante este ciclo escolar. Juntamos las manos, ¿sí? Y con esto decimos que estamos juntos, que estamos unidos. Promesa o juramento, pues ese creo que todos lo sabemos, es un ademán que en repetidas ocasiones hemos visto, en algún momento nosotros también lo hemos hecho. Estiramos la mano y decimos, sí, prometo, sí, juro, ¿ok? Podemos utilizarlo en un discurso, ¿eh? Prometo por ello que si ustedes llevan a cabo esta acción, seremos mejores, porque construimos un futuro mejor todos los días. Partición o división, pues obviamente es contrario a unidad, ¿no? Partimos de las manos juntas hacia el separarlas, ¿no? Por ello estoy convencido que el agua y el aceite nunca se llevarán bien. Por eso creo que la derecha y la izquierda son dos entes distintas que siempre estarán contrapunteadas. Señalar o indicar, puedo señalarme a mí mismo con el pulgar hacia mí y diciendo, yo no soy partidario de los jóvenes que hoy creen que la libertad de expresión se está vulnerando. ¿Sí? Después viene otro que es dar o recibir. ¿Sí? Les entrego por ello mis conocimientos y mi espíritu lo pongo al servicio de la patria. Este es dar. Lo contrario es recibir con el mismo. Y recibo de ustedes todo su afecto, sus buenos deseos. Muchas gracias por este recibimiento. Después viene otro ademán que es rehusar o rechazar. No, gracias, yo no quiero participar. No acepto la invitación que me estás haciendo a participar del foro de discusión de ideas. Muchas gracias. Después dice aquí, también de repente hay ademanes quizá que se repiten, pero obviamente con la fuerza o también con el acompañamiento de nuestros gestos, pues irán reforzando cada uno de las ideas que tenemos, ¿no? Nos dice aquí intensidad o sentimiento y nos muestra nuevamente un puño cerrado, pero ahora de esta forma, ¿no? A un lado, a un costado de nuestro cuerpo. Intensidad o sentimiento. Me siento triste por no poder hacer nada por mis amigos que están sufriendo hoy los embates del ciclón que ha aterrizado en Veracruz. Tengo amigos que se encuentran allí y sufrimos junto con ellos. Después viene una demanda de precaución. Tranquilo, con calma. No vayamos, no nos adelantemos, vayamos con calma, con precaución. Ok. Esos son más o menos, pues, algunos ademanes con los que tenemos que ir acompañando nuestro discurso. Ahora bien, pues viene la parte interesante, la parte de la participación de ustedes. ¿Ok? Les voy a pedir que anoten el siguiente trabalenguas. Le aviso al público de la República, o quizá ya se lo saben, le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar. Coma, para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Para que el público de la República tenga agua pública para tomar.
le aviso al público de la República que el agua pública se va a acabar. No, se va a cobrar. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar. Para que el público de la República tenga agua pública para tomar. ¿Listo? ¿Ya lo anotaron? ¿Para el qué? Para que el público de la República agua pública tenga agua pública para tomar. Última vez. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar, coma, para que el público de la República tenga agua pública para tomar. ¿Listo? Ahora sí, enciendan todas sus cámaras. Sus cámaras, chicos. Y necesito que tengan frente a ustedes su trabalenguas. Y juntos lo vamos a repetir. ¿Ok? Primera vez lo vamos a repetir todos a la cuenta de 3. Inhalamos, llenamos el estómago de aire y decimos fuerte. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. ¿Ok? Inhalamos, llenamos el estómago de aire y decimos, le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para cobrar. Bien, ahí se me fue. Ok, nuevamente repasamos, inhalamos, no los veo moviendo la boca, chicos. Ahorita, después de este ejercicio grupal, lo va a hacer cada uno, ¿eh? Inhalamos y decimos, le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Bien, recuerden que al orador lo hace un todo. Entonces, ocupen la boca, ábranla grande y ocupen la lengua para pronunciar las palabras. Todo el aparato bucal tenemos que ponerlo a trabajar. Imagínense la palabra república. Dibújenla en su mente, república. Y después imprímanla a través de su boca. República. Y vean que la R, para decir R, tenemos que poner nuestra lengua en el paladar superior. Y entonces sentimos ese vibrar. República, república. Y terminamos la A abriendo la boca, república. ¿Sí? Sientan ustedes cómo vamos construyendo las palabras a través de nuestro aparato bucal, ¿ok? Decimos república y abrimos la boca, república. No veo que lo estén haciendo Lisbeth, Julio Miguel, Magdalena, Leslie. República. República. Muy bien, Leslie. Lisbeth. Bien. Nuevamente inhalamos
Y vamos imprimiendo todas las palabras con nuestro aparato bucal, con todo. Inhalamos, mantenemos y decimos, le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Abrimos la boca y entonces nuestra voz saldrá con más fuerza, también obviamente modulando el tema de la respiración. Bien, inhalamos y decimos, le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, ¿listos? Denle ustedes una última repasada y vayan encendiendo cámaras y micrófonos porque todos van a hacerlo de una forma particular para que yo pueda irles diciendo cómo van avanzando en este tema, ¿ok? Bien. Sí. ¿Les parece si empezamos de atrás hacia adelante, chicos? Sí. Perfecto. Sí, ok. Ok, necesito entonces que tengan encendida su cámara y el micrófono lo van a ir encendiendo conforme ya les vaya dando la palabra. Lo voy a hacer conforme a la lista de asistencia, ¿ok? Entonces, también quien no participe, pues le voy a poner su falta, ¿ok? Muy bien. Elizabeth Morales Juárez. Yo, Adelante, Elizabeth. le aviso al público. Ah, no, espere. Le aviso al Inhala, público. Elizabeth, inhala. Respira primero, toma aire. Ujú. Hay que controlar primero la risa. Yo entiendo que a gran parte de ustedes les va a pasar. Se sienten quizá nerviosos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. ¿Ok? Y después, Elizabeth, con el aire que nosotros tengamos en nuestro estómago, vamos a ir sacándola poco a poco y vamos a decir, le aviso al público, Le aviso al se público va a cobrar. de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Correcto, muy bien. Ya lo leímos, ya conocemos el texto. Ahora hazlo con mayor certeza y con mayor seguridad. Recuerda el tema de poder ocupar todo el aparato bucal. Ok, Elizabeth, una última vez, inhalamos. A ver, Enciende tu micro, Elizabeth. Bien, sí, adelante. permítame. Ok, le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, lo dices ya más fluido porque ya lo conocemos. Ok, eso es lo que tenemos que hacer con los textos, con las lecturas, siempre. Tenemos que identificarla, tenemos quizá que identificar alguna palabra que no conocemos, tenemos que identificar también obviamente los signos de puntuación y ya conociéndolo, pues entonces vamos a poder decirlo de mejor manera. Muchas gracias, Elizabeth. No, ¿de qué a usted? Patricia Ramírez. Mande. Adelante, Patricia. Sí, le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar. Sí, algo así, ¿no? Sí. Espérame tantito, profe. A ver, otra vez lo voy a decir. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua para tomar.
tenga agua pública para tomar. Ok, Patricia, muy bien. Te siento también un tanto nerviosa. Creo que estás acompañada ahí en donde estás y obviamente puede darnos un poquito de pena. Patricia, hay que abrir un poquito más la boca, grande, para obviamente articular las palabras y decirlo un poquito más despacio para que se nos entienda mejor, ¿ok? Y no nos comamos las palabras. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Uriel, enciende tu micro. Sí, ya. Me toca entonces, ¿verdad? Adelante, por favor. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok. Muy bien. Lo mismo, necesitas abrir un poquito más la boca. Necesitamos ocupar realmente la boca para poder hablar. Abrirla grande para que podamos expresar lo que queremos. Pero bien, creo que también en cuanto al ritmo, bien, vamos a hay que abrir más la boca. Gracias, Uriel. Alfredo Valdés. Ya, presente, profe. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, por ahí tu cámara, no sé si no funciona. No, no me funciona. Necesitas un poquito más despacio, Alfredo, por favor. Más despacito decirlo. Muy bien. Ok, vamos con el siguiente. Magdalena. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, a lo largo del curso vamos a ir aterrizando ciertos puntos. Cuando nosotros hablamos, tenemos que hacer que nuestra voz sea la que llame la atención, ¿correcto? De repente, yo se los decía también la sesión pasada que tuvimos también un ejercicio. De repente a las mujeres se les da mucho el agarrarse el cabello. De repente a todos se nos da tocarnos la nariz o la barbilla. En fin, eso hay que evitarlo. ¿Ok? Muy bien, Magdalena. Pues sería eso, el tema del cabello, no lo toques, que sea de una forma seria, hay que abrir la boca, como la gran mayoría de todos. Esas son un poquito lo que yo visualizo. ¿Ok? Gracias, Magdalena. José de Jesús ya no está con nosotros. Alison Maite. Sí, aquí estoy. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Muy bien, Alison. Perfecto, me parece bueno el ejercicio en tu caso. Muy bien, muchas gracias. Juan Huerta. Sí, profe. Adelante, Juan, por favor. Permíteme. ¿Me ve? No te veo, Juan. Ahí estás. La cámara. Perfecto. Bueno, le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga el agua pública para tomar. Perfecto. Muy bien. Nuevamente abrir la boca. Tienes una muy buena voz,
pero nos hace falta explotarla un poquito más. Joyce tampoco ya no está con nosotros. María Guadalupe. Presente. Adelante, María Guadalupe. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, nos hace falta fuerza. Y no te vemos. Es que tengo problemas de conectividad, profe. Solo hoy o todas las sesiones, Guadalupe. No, solo hoy. Es que está muy lento mi internet. No te preocupes, gracias. ¿A Quetzali y Yasamin? Sí, soy yo. Adelante. A ver, espéreme tantito. Déjeme acomodar. ¿Ya, profe? Ya. A ver, le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, Quetzali, nos hace falta fuerza. Hay que decirlo fuerte, ¿ok? Para quienes siguen. Francisco Quesada. ¿Ya está? Sí. Sí. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Muy bien, Francisco. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, sí, bien. Gracias. Aide, Saraí. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, Aide, no te vemos. Con fuerza, hay que decirlo fuerte, chicos, por favor. Sí. Yair Ulises. Presente, aquí ando. Adelante, Yair. Dice, le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, Yair, nuevamente, dilo con fuerza y abre la boca. Tienes buena voz también. Dilo con fuerza, dilo fuerte. Sí. Adelante, Yair. Yair, necesito que repitamos el ejercicio contigo, por favor. Ah, sí, ahí voy. Ahí voy. Adelante. Es Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, necesitamos fuerza, Yair. Yo sé que tú la tienes. Gracias. Sí, necesito practicar más. Perfecto. Adelante. Alejandra Yolotzin. Sí, profe. Adelante, Alejandra. Público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, lo mismo. Necesitamos fuerza, Alejandra. Buena lectura, pero nos hace falta interpretación. Tonatiu. Sí, profe. Adelante. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Lo mismo, necesitamos fuerza, hay que abrir la boca. Lisbeth Hernández Francisco.
Sí. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Nuevamente, fuerza, hay que abrir la boca, Lisbeth, porfa. Zaret Guadalupe. Sí. Adelante, Zaret. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, lo mismo, necesitamos fuerza, Zaret, fuerza. Lizeth Paula ya no está con nosotros. José Miguel. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, bien. Catherine. Catherine Hernández. Julio Miguel. ¿Sí me oye, profesor? Sí, adelante, Julio. Enciende tu cámara. ¿Sí me ve? No te veo. ¿Y ahora? Sí está encendida. Ok, adelante. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, lo mismo, un poquito de fuerza nos hace falta, Julio. Gracias. Guadalupe Itzel. Hola, profe. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua para tomar. Ok, nos comimos por ahí una palabra. Está bien, no te preocupes, Guadalupe. Leslie Abigail. Allá me ven. Listo. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, gracias. Rosalba. Lisbeth. Lisbeth y Catherine no están, ¿verdad? Ok, ahorita lo checamos. María Joana. Ya sí estoy. Adelante, María Joana. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Muy bien, necesitamos abrir la boca, María Joana, por favor. Con más fuerza. Recuerden el tema de la respiración. Fabe Guadalupe. Sí, voy, permítame. Ya. ¿Se ve? Adelante. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua para tomar. Muy bien, Fabi. Alfonso Ignacio. Aquí estoy, profe. Adelante. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga
agua pública para tomar. Muy bien. Edgar Rojas. ¿No está Edgar Rojas tampoco? Ok, voy a tener 3 faltas. Después de que ya estaban. Jamie Guadalupe. Sí. Adelante. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Muy bien, Jamie, muchas gracias. Por nada. Lisette Jocelyn. Voy, profe. ¿Ya me ve? Pues no te veo, pero confío en que tu cámara esté encendida. Es que de repente no me aparecen todos. O según yo, la apago. Pero conforme van hablando, ya se van poniendo aquí en la Sí, pantalla. ¿Ya? Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el... Ay, no, ya me trabé, profe, otra vez. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Muy bien, Lisette. Ok, ¿alguien faltó de participar, chicos? Yo, profe. Juana Teresa, Sí. ¿no te mencioné? No. Adelante, yo. ¿Usted llegó tarde? Sí, es que tengo problemas de internet. Ok, es que no tienes asistencia, pero te pongo tu asistencia y adelante con tu participación, Joana. Ok. Tu cámara, por favor. Es que no la puedo prender, tengo problemas de internet. No te preocupes, adelante. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar para que el público de la República tenga agua pública para tomar. Ok, necesitamos esa fuerza. Ok, todavía. Nos falta. ¿Alguien más faltó de participar, chicos? Se me fueron 3. Que fue Catherine. Fue Edgar. Y no encuentro el siguiente, pero ok. Vamos a checar con ellos si fue tema de su internet o alguna otra situación. Pero bueno. Muy bien, pues el tema formal ha concluido hasta este momento. Agradezco nuevamente su interés y su participación. Y bueno, pues esperemos vernos la próxima semana nuevamente con todo el entusiasmo del mundo para poder seguir. Yo tengo una pregunta. Participando activamente dentro de estos temas.